asintomática. Ejemplo, les pongo ayer un caso de una paciente que tenía, ella ingresó ahora en la urgencia por dolor lumbar, ¿verdad? Y nada, todos creíamos que era porque ella hace un año tuvo un accidente de tránsito y nada, quedó parapléjica, ¿verdad? Pero ella siente, o sea, por ejemplo, tiene hormigueo y todo eso y siente, ¿verdad? No es que no siente, nada más que no mueven sus piernas, ¿verdad? Entonces pensamos así en algo del platino y los tornillos de la paciente, pero en realidad lo que tenía era una infección urinaria y ella solamente tuvo dolor lumbar, ¿verdad? No tuvo así dolor al orinar, que es uno de los síntomas más frecuentes de un paciente con infección urinaria. Por ejemplo, dolor al orinar, dolor en hipogastrio. Muchas veces suele tener el paciente náuseas, vómitos. ¿Entienden? Bueno, y esta paciente solamente presentó dolor abdominal. Obviamente al ingreso, ustedes me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. Obviamente al ingreso siempre nosotros pedimos orina simple, no así urocultivo, siempre orina simple, ¿verdad? Siempre es lo más frecuente. Y nada, salió de unos leucocitos aumentados y ahí le pedimos urocultivo y salió una Escherichia coli, que es uno de los gérmenes más habituales en el tracto urinario, o sea, más bien de una infección urinaria, ¿sí? Y nada, está basada en la presencia de número significativo de bacterias, generalmente de 100 colonias, ¿sí? 100.000, perdón, bacterias. La piuria, que es pus al orinar, ¿verdad? Junto con la bacteriuria, que en realidad la bacteriuria es la que más se ve en el tracto urinario que la piuria, pero piuria y bacteriuria en orina es infección urinaria. Bueno, y este es un dato muy importante para así diagnosticar una infección urinaria, ya que prácticamente está presente en todas las infecciones urinarias. Hay una excepción a lo que dije recién, ¿verdad? Que es la asintomática, bacteriuria asintomática, en donde la piuria está ausente, ¿sí? ¿Entendieron? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, cabe recalcar, ¿verdad? Que la infección urinaria se clasifica otra vez, vamos a ver más adelante que se clasifica otra vez en alta y baja. Las altas, por ejemplo, podrían ser una pielonefritis y la baja sería una, qué sé yo, una uretritis, no, sería una prostatitis, ¿sí? Vamos a ver ahora. Bueno, yo les puse acá los microorganismos, o sea, a ver cuando me cambie. Bueno, los agentes etiológicos, o sea, los que causan una infección urinaria. En realidad, la Escherichia coli es la más frecuente, pero si no es la Escherichia coli, es el Proteus, ¿sí? Que está acá. Son una de las más frecuentes. También puede aparecer como agente etiológico en una infección urinaria Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, Acinetobacter, Cándida, Estafilococo y así también Streptococo del grupo B. Entonces, si yo les pregunto ahora en el examen, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente en una infección urinaria? Ustedes ponen Escherichia coli. Proteus. Proteus y Escherichia coli, ¿sí? Bueno, las características de las infecciones urinarias. Habíamos dicho que, bueno, nada, poner nomás. La infección urinaria se clasifica en altas y bajas, ¿sí? Por ejemplo, en una alta ya les dije podría ser una pielonefritis, ¿sí? El síndrome uretral femenino, aparte, puede tener también una afectación, o sea, sería como un diferencial, ¿verdad? Diagnóstico diferencial en el cual puede haber una vaginitis herpética el 10%, una infección urinaria el 50%, una infección vesical, perdón, el 50%, o también puede haber un síndrome uretral agudo y se puede dar por estos microorganismos que estamos viendo acá, sí, uroplasma y clamidia.
Bueno, el urocultivo en pacientes, vamos a estudiar en pacientes pediátricos, en adultos, en embarazadas, ¿sí? Dice que últimamente se ha reconocido la importancia de una infección urinaria como una causa oculta de fiebre en niños pequeños. ¿Por qué ustedes creen eso? Obviamente, una infección urinaria en un niño, en un recién nacido, nosotros al verle a ese paciente no podemos decir infección urinaria porque ellos no te dicen, me duele al orinar, no te dicen, tengo náusea, tengo dolor hipogástrico, ¿verdad? Muchas veces los pediatras se guían por el llanto del niño, ¿sí? Bueno, la incidencia de una infección urinaria es mayor, eso debemos de saber, es mayor en el primer año de vida, ¿sí? 1%, pero decrece esto en los varones, es más frecuente en las niñas la infección urinaria, ¿sí? Aproximadamente 5% de los niños febriles menores de 2 años suelen tener infección urinaria, ¿sí? Y aproximadamente la mitad de ellos no se le estudia desde el inicio de los síntomas. Por eso le digo, es un poco difícil decir a un pediátrico, este tiene infección urinaria, a no ser, ¿verdad? Que suele pasar, muchas veces nos olvidamos de pedir una orina simple. ¿Por qué? Porque ellos, su manifestación única y la más frecuente es el llanto. El llanto sin parar, obviamente. Un caso también que pasó fue que había un paciente, ¿verdad? Que decía que tenía dolor abdominal, náuseas, vómitos, y siempre se pensaba en una gastroenteritis. Hace poco, dice 1 año, que tiene así sus síntomas, nunca nadie le pidió una ecografía abdominal, dice, y tenía una feropiedra, lo que sí que se operó el jueves. Por decirle nomás, si es que nosotros no indagamos, ¿verdad? Por ejemplo, a lo más frecuente, así, si no es una gastroenteritis, bueno, según por los signos y síntomas nos guiamos, le pedimos una ecografía abdominal hasta que llegó una doctora y le pidió esa ayuda de limpieza. Y lo mismo pasa con los niños. Ellos solamente lloran y nos toca a nosotros indagarle bien a ese niño. ¿Entienden más o menos lo que le quiero decir, verdad? Sí, profe. Bueno. Dice que se calcula que entre el 3 al 7% de las niñas a los 7 años, ellos han sufrido al menos un episodio de infección urinaria. ¿Por qué? Porque es más frecuente en ellos. Hay algunas complicaciones que se pueden dar por una infección urinaria en niños, como por ejemplo hipertensión. Si hace mucho a repetición infección urinaria puede haber unas cicatrices renales, puede llegar a una insuficiencia renal crónica. Y todas ellas están asociadas a infecciones urinarias previas, ¿verdad? No obstante, algunos estudios han cuestionado sobre todo la asociación con enfermedad renal terminal. A pesar de esto, la alta prevalencia de infección urinaria y su mortalidad potencial asocia e indican que deben prestar especial atención en su diagnóstico y tratamiento y así también seguimiento. Entonces, el urocultivo es para el diagnóstico de infección urinaria, si es cultivo de orina y es con el creciente mayor a 100.000 colonias, ¿sí? Es más frecuente, si hablamos de paciente pediátrico, entonces es más frecuente en niñas que en niños entre los primeros 2 años de vida. Decir también que si hay infecciones urinarias a repeticiones, entonces pueden haber algunas complicaciones como hipertensión, cicatriz renal e insuficiencia renal crónica, ¿sí? Anoten eso. Bueno, en mujeres jóvenes la infección urinaria es la infección bacteriana más común, ¿sí? En la comunidad. Nada, habla un poquitito acá sobre la epidemiología, ¿verdad? Una de las causas más frecuentes que es una infección del tracto urinario baja, porque le dije que la infección urinaria se dividía en alta y baja. Bueno, una de las más frecuentes nombre prostatitis. También en las mujeres la cistitis es una de las más frecuentes, que es la que dice acá,
La incidencia de cistitis era del 0,70 episodios por persona y por año en estudio de mujeres muy jóvenes, ¿sí? También se da mucho en mujeres posmenopáusicas. La recurrencia en mujeres jóvenes con cistitis es del 25% de los primeros 6 meses posterior a su primer cuadro de infección urinaria. Entonces, en realidad, la frecuencia, en cuanto a la frecuencia de la infección urinaria, entonces es más frecuente en mujeres, ya sea en la infancia o en mujeres jóvenes, ¿sí? ¿Y qué patología es la que se da en infección urinaria por mujeres? Es la cistitis. ¿Están entendiendo? Sí, profe. Bueno, Keila. Bueno, en mujeres embarazadas, la infección urinaria durante el embarazo presenta una incidencia del 8%, ¿sí? Esto se convierte en una de las complicaciones infecciosas más frecuentes durante la gestación y esto ocurre aproximadamente en la sexta semana de la edad gestacional y tiene un pico máximo entre el 22 y 24 semanas. La infección urinaria en mujeres embarazadas es una de las más frecuentes también. Y nada, esto es, digamos así, entre comillas, más peligroso, ¿verdad? Porque da complicaciones al feto. Y bueno, los ginecólogos están ahí pendientes en el transcurso de la semana, de la sexta semana, entre las 22 y 24 semanas, ¿sí? Aproximadamente dice que el 90% de las mujeres desarrollan una dilatación uretral, hidronefrosis fisiológica del embarazo, que junto con mayor volumen menstrual y la disminución del tono de la vejiga, claro, por el feto, predispone así una éstasis urinaria y mayor riesgo de un reflujo vésico-uretral. O sea, estas son complicaciones que se pueden dar, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿a qué edad gestacional tiene un riesgo de hacer una infección urinaria en una mujer embarazada? Es 22, 22 y 24 semanas. así mismo. Y es, como bien dije, el 90% de las mujeres se da. Bueno, y como bien, no sé si se dieron cuenta por qué ocurre esa infección urinaria en la mujer y por qué es más frecuente. Por esto, por la dilatación uretral, produciendo así un agrandamiento, ¿verdad?, de las nefronas, o sea, hidronefrosis fisiológica del embarazo, por ende, mayor volumen miccional, pero por la compresión, ¿verdad?, que va produciendo el feto, disminuye el tono de la vejiga de los uretros y eso predispone a una infección. Varones adultos, las infecciones urinarias en los hombres jóvenes no son frecuentes, ¿sí? Y siempre se consideran complicadas cuando lo tienen. Son infecciones cuya incidencia es poco significativa hasta inclusive alrededor de los 50 años. Cuando se parte de esta edad, obviamente se puede dar, o sea, a partir de pasando los 50 años, ¿por qué, por ejemplo, se puede dar una infección urinaria? Porque los hombres son muy propensos a tener un agrandamiento de la próstata que se llama hiperplasia prostática benigna. También verá una infección urinaria baja, que ya le dije que la prostatitis podría ser también por instrumentaciones de vía urinaria que aparece como causa relacionada con el aumento de incidencia de infección urinaria. De ese modo es que los varones pasando los 50 años o alrededor de los 50 años puede hacer una infección urinaria por agrandamiento de la próstata, por prostatitis o porque utiliza algún instrumento contaminado, ¿verdad?, de la vía urinaria y por eso pueden aparecer infecciones urinarias. Solo de esa forma. ¿Está? Sí, Bueno, profe. en pacientes añosas, mujeres, en mujeres residentes de instituciones geriátricas, por ejemplo en asilo, nosotros le decimos acá ahora, la infección urinaria es la más frecuente de las infecciones bacterianas. Esto ocurre entre el 20 y 30% del total, ¿sí?
Y nada, los síntomas, la incidencia de los síntomas varía entre el 1 al 2.4 mil por día. Y dice que estas mujeres, por ejemplo, mayores a 70 años, suelen hacer infecciones urinarias recurrentes. ¿Qué quiere decir recurrentes? A repetición hacen infección urinaria y entonces pueden llegar a tener una mortalidad de en 10 años del 37%, ¿sí? En las que no tienen, en comparación, ¿verdad? El 28% en las aquellas que no presentan infecciones. Es más alto, siempre va a ser más alto. Pacientes con sonda permanente. Hay pacientes, ¿verdad? Como por ejemplo esta chica que le conté ayer, perdón, que les conté hoy, que ayer le dije que tuvo un accidente, que estaba encamada, obviamente usa sonda, ¿verdad? Bueno, y usan sonda permanente. Y la infección urinaria suele ser la causa más frecuente de infección nosocomial en un 40%. Y en un 80% están relacionados, ¿verdad?, con la colocación del catéter. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé, eh, contamina, no se da cuenta cuando contaminó, no sé, por varios motivos puede ser, ¿verdad? O porque no sabe, eh, bueno, por varios motivos. Son de difícil prevención cuando el catéter permanece emplazado por un periodo prolongado. Esto también, cuando tiene mucho tiempo ya, menos de 15 días o hasta 15 días en realidad un paciente puede tener sonda vesical. Y si es que es un paciente así que es dependiente de una sonda, o sea que es sonda permanente, entonces se le debe de hacer el cambio, ¿sí? Y nada, ¿por qué se suele dar infección urinaria? Por la contaminación del catéter, ellos le dicen más bien de la sonda, o porque tuvo mucho tiempo ese paciente esa sonda, o sea que superó los días, ¿verdad?, de que tienen que tener esa sonda y por eso puede dar también una infección urinaria. Estamos hablando de pacientes internados, pacientes encamados, pacientes, por ejemplo, con cáncer de próstata y eso que tienen sonda permanente, ¿sí? Y nada, la incidencia de bacteriuria en pacientes sondados varía entre el 3 al 10 por día, por ciento por día de los pacientes con bacteriuria. Ahora bien, un resumen. Quiero que Profe, me digan, sí, Keila, ¿puedes volver un ratito a tu diapositiva 9? sí. ¿A qué se refiere infección nosocomial? Que es del internado, o sea, del nosocomio, del hospital. Ya, gracias, profe. De ahí adquirió, ¿entendés? Ahora me vas a acordar otra paciente. Quiero contar todas mis anécdotas. Bueno, ¿qué entendieron por pacientes pediátricos con infección urinaria? Quiero que me digan con sus palabras, no quiero que lean esto, quiero que me digan con sus palabras. ¿Qué entendieron lo que yo les dije de acá? Que en los niños es más frecuente la infección urinaria. En los niños. Sí, profe. Keila. Keila. En las niñas, profe. Muy bien. Después, Niños, niñas. no, niñas. Después, algo importante. Que los síndromes febriles, la mayoría de las veces no pensamos primero como una infección urinaria, profe. Sí, y se dan más en menores de 2 años, ¿verdad? Y las complicaciones que puedan llegar a tener estos niños si hacen una infección urinaria a repetición serían Sería, profe, la insuficiencia renal, ¿verdad? después insuficiencia renal crónica. Después, Hipertensión, cicatrices renales. sí, anoten eso. Pregunta. Profe, ¿por qué le daría hipertensión? O sea, hipertensión
arterial Porque, o sí, hipertensión arterial. Hay un, ¿cómo te puedo decir? Hay una enfermedad que se da por un germen que es un estreptococo beta hemolítico, en el cual produce hipertensión arterial en los pacientes y puede producir infección urinaria. El paciente suele quedar con hipertensión y nada, se le medica con antihipertensivos. No me pregunte las dosis, eso manejan los pediatras, especializados obviamente. Y por ende, si tenés hipertensión, podés llegar a tener una insuficiencia renal crónica. Todos los pacientes añosos, no tiene nada que ver ¿verdad? Con neurocultivo, pero para que sepan nada, todos los pacientes con hipertensión arterial crónica, sí o sí deben de ver qué tal está el riñón. ¿Por qué? Porque suelen llegar a una insuficiencia renal. Eso ustedes creo que saben, ¿verdad? ¿O Ah, no? no sé, la profe. verdad que no sabía, profe. Bueno, Ah, ya, ya sabe ya. Por eso, para ayudar, qué sé yo, para contarle un poquitito más, ahora que ya saben que que la hipertensión arterial puede llegar a una insuficiencia renal y así también la diabetes, entonces desde ahora ya le van a cuidar a sus padres y van a pedirle siempre un chequeo y ver qué tal está. En cuanto a la glicemia, todo, la urea, creatinina, perfil renal, qué tal. Y también si es diabético, qué tal la glicemia y eso, para cuidar su riñón. Bueno, esto es en pediátrico. Me desvié y otra. En mujeres jóvenes es la más frecuente, dijimos, ¿verdad? Y después, en mujeres jóvenes, ¿cómo se llama la infección urinaria que se puede dar? Cistitis. Cistitis. ¿Y qué es la cistitis? Es la infección de la vejiga. Muy bien. Es la cistitis, es una de las más frecuentes. Y esto puede ocurrir en mujeres jóvenes, pero menciona también en mujeres posmenopáusicas. Bueno, en mujeres embarazadas dijimos que puede haber complicaciones, especialmente así gestacional, ¿verdad? Y dijimos que era entre la semana sexta, entre la semana 22 y 24. Y en los varones, las complicaciones, ¿por qué se podían dar? ¿Es frecuente o no es frecuente la infección urinaria en los varones? no es frecuente, profe. No es El- frecuente. ¿Y después? Los mayores serían por inflamación de la próstata, ¿verdad? Sí, prostatitis. Después, agrandamiento de la próstata, que es más bien hiperplasia prostática benigna, o por algún instrumento. Hablamos sobre mujeres añosas, ¿verdad? Que esto se suele dar en mujeres mayores de 70 años y puede dar por las recurrencias y obviamente la mortalidad es más grande o más alto, perdón, más alto en mujeres con infección urinaria a repetición y en los pacientes con sonda permanente, ¿en quiénes dijimos que se puede dar? ¿Cómo, profe? En pacientes con sonda permanente, ¿en quiénes pacientes dijimos que se podía dar la infección urinaria? Las personas que usan la sonda permanente. Sí, después otro que es la más frecuente. Por Si padece hipertensión, profe. no, por el manipulamiento de Ah, infecciones nosocomiales. no, Algo así. Sería por Ay, el mal por el mal. procedimiento Sí, al ustedes poner se el van a aplazar.
Ay, Dios mío, sí, yo les pregunto esto, pero ustedes van a poner esa. ¿Cuál, profe? ¿Mal procedimiento de qué? ¿De cómo Por se le coloca? contaminar, por Por, contaminar. por la Tiene mala que ser, instalación de la sonda. ahí Y sí, está. tendría que ver con infección nosocomial, profe, si eso se produce en el Nosocomialco hospital. es que está en el hospital, que está internado ahí en el hospital y que de ahí adquirió la infección urinaria. Lo que Mi la profe quiere pregunta decir que fue, Pero, contaminaste tu profe, ahí se campo le antes de coloca. ponerle tu sonda. exactamente, si vos ponéis es infección nosocomial, no es eso, es la respuesta, no sé quién me habla. Tenido. Ay, Yaniva. A ver si acá les puedo ver. Yaniva. Así es, Yaniva. No, no puedo ver. Bueno, bueno, voy a salir. Entonces la respuesta sería por la contaminación al momento de la instalación de la sonda, ¿verdad? Sí, yo creo que tengo un video, o si es que ustedes también pueden, si es que ahora son curiosos de cómo se colocaría, ¿verdad? Yo, si es que, bueno, cuando sea presencial les puedo decir, o sea, mostrar cómo sería, ¿verdad? Es diferente en las mujeres y obviamente es diferente en los hombres, ¿verdad? No es difícil, pero hay, ¿cómo les puedo decir? Se usan muchas cosas. Por ejemplo, la sonda no es, la sonda vesical que se va a utilizar no es la misma para el hombre, ¿verdad? Vienen de diferentes números. Primero. Segundo, debemos tener lidocaína, debemos lavarnos bien nuestras manos, debemos tocar con el guante estéril también tiene su forma de, de ponerse. eh, nada, creo que ahí tengo una imagen para, ¿cómo le para mostrarle más cómo sería, ¿verdad? Por ejemplo, en la sonda que usan las mujeres entre el número 14 y 16, después los varones varía entre 16, hay 20, hay 22 y para los pediátricos más chicos obviamente entre 8 a 12 los números y nada. Siempre te dice la enfermera, doctora, ¿qué número querés? Y vos tenés que decirlo. Bueno, ¿cómo nosotros podemos sospechar sobre una infección urinaria? A través de los signos y síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, fiebre elevada. Acá dice sin foco aparente, ¿verdad? Cuando solamente, por ejemplo, un niño presenta solamente fiebre, ¿verdad? Como les dije, ellos no te dicen, qué sé yo, me duele al orinar o algo así, entonces puede ser por fiebre. Otro sería vómitos, puede ser irritabilidad, ¿verdad? Que una de los signos que también con frecuencia los niños padecen, ¿verdad? Irritabilidad, o sea, el llanto. Otra cosa también que ellos demuestran mucho es el rechazo alimentario, o sea, no quiere comer, malestar, puede presentar pérdida de peso, puede presentar, ¿verdad? Como complicación una ictericia prolongada, esto más bien en niños, que sería, que ustedes saben que es ictericia. El No, pigmento medio amarillento de la piel. Sí, y de la mucosa. Un dolor abdominal que yo ya le dije, o lumbar, que se acuerdan de la chica que le dije, o suprapúbico. También qué sé yo, no hay ninguno de estos síntomas, pero al pedirle, por ejemplo, orina simple, nosotros vemos la alteración en el microscopio de la orina. También puede haber un síndrome miccional. ¿Qué son síndrome miccional? Signos que presenta el paciente ante una infección urinaria. Por ejemplo, disuria, que es dolor al orinar, polaquiuria, que es disminución de la orina, o sea que orina, no, polaquiuria creo que era que orina mucho. Busca un poco en su internet. Sí, polaquiuria es que orina mucho. Pueden decirme sí o no. Sí, sí, polaquiuria es que orina mucho.
Sí, Y profe. también, sí, y urgencia. Y oliguria es que orina poco. Ahí está. Oliguria es que orina poco y poliaquiria es que orina mucho. También cambios en en la continencia. Cuando nosotros podemos sospechar clínicamente de una infección urinaria, por ejemplo, clínica inespecífica se da en menores de 1 año. ¿Se acuerdan que dijimos, estamos hablando de los niños? ¿Se acuerdan que dijimos menores de 2 años? Y bueno, si es un pediatra, por ejemplo, no tiene una clínica, o sea, un signo, un síntoma de ese paciente, solamente un llanto y qué sé yo, no quiere comer, entonces un directo puede pensar en una infección urinaria. ¿Por qué? Por la edad. En mayores de 2 años, dice que en 1,5% de los cuadros febriles se deben a una infección urinaria. La fiebre, por ende, tiene un valor predictivo de la infección urinaria alta. Por ejemplo, en menores de 1 año de edad, que ahora ustedes ya saben, el paciente presenta una fiebre elevada entre 39 grados, la duración de la fiebre y también la ausencia de foco hace que nosotros pensemos en una infección urinaria, ¿sí? A cualquier edad, la fiebre puede ser leve, elevada o estar ausente. Esta fiebre es la que está ausente, este último especialmente en los casos de una infección urinaria, o sea, por ejemplo, una cistitis. Conclusión. La infección urinaria entonces se da por signos y síntomas. Fiebre elevada, si hablamos de un niño que tiene fiebre sin otro foco aparente, posiblemente una infección urinaria. El paciente puede presentar, dijimos, vómitos, letargia, irritabilidad, puede rechazar su alimento, puede estar en mal estado general, por ende pérdida de peso, puede tener o no, pero no es frecuente la ictericia, sí es frecuente un dolor abdominal en personas grandes, por ejemplo, lumbar o suprapúbico, que sería en hipogastrio. Si no tiene ninguno de estos síntomas recién mencionados, entonces puede haber una alteración mirando desde el microscopio, la orina. Puede haber este síndrome miccional que es frecuente, especialmente la disuria, que es dolor al orinar, poliaquiuria, que es orina mucho, y cambios también la continencia, ¿sí? Que es la urgencia, ¿verdad? Orina en todo tiempo. Incontinencia urinaria se dice. Y a su vez, si sospechamos clínicamente una infección urinaria sin ningún foco y es inespecífico, entonces si es un niño, dijimos ya que en los menores de 2 años podemos estar frente a una infección urinaria. A su vez, el mayor criterio para nosotros decir puede ser una infección urinaria es la fiebre. Dijimos, ¿cómo puede ser? Bueno, menores de 1 año, fiebre elevada entre 39 grados más, la duración de la fiebre y obviamente sin tener ningún foco. Entonces nosotros decimos paciente tiene infección urinaria. Obviamente todo esto que nosotros decimos, nosotros los médicos decimos puede ser una infección urinaria, pero ¿con qué complementamos nosotros para llegar al diagnóstico? El urocultivo, profe. Orina simple y urocultiva. Bueno, ustedes no es un secreto para nadie, seguramente todos acá ya se habrán hecho un estudio de orina y nada, se juntan este frasquito y nosotros ya hablamos muchas veces de la orina. Cómo era eh, cómo se juntaba la orina? El primer chorro fuera, profe. Después, ¿qué más le decía a tu paciente? El aseo, profe. El aseo. ¿Qué le decías? Que no use ningún tipo de jabón, etcétera, cremas, un día antes del cultivo y dependiendo de la causa, 5 días antes. Muy bien. Entonces, nosotros
¿Se acuerdan que yo le había dicho que ellos no tienen por qué de saber? Lo más importante es decirle la higiene, ¿verdad? Y es el primer chorro afuera y el segundo recién. Esto es importante porque si viene contaminado la orina y no hizo como nosotros le dijimos, probablemente es un falso positivo, o sea, no tiene ninguna infección urinaria, ¿sí? Sí, profe. Bueno, y hay maneras, ¿verdad? No solamente se utiliza la sonda, ¿verdad? Hay muchas maneras de nosotros recolectar la orina, digamos, ¿verdad? Uno es la más frecuente, que es a través de el frasquito juntar la orina. Otro es a través de una bolsa colectora. Esto se usa más en niños, ¿verdad? Otra es la sonda vesical. Y por último, cuando no funciona ninguno de los tres, ¿verdad? Se usa la punción suprapúbica. Bueno, y vamos a estudiar. Bueno, esto por ejemplo puede ser una pregunta de examen. Técnica de recolección de orina sería micción espontánea a través del frasquito, primer chorro afuera, el segundo recién, bolsa colectora en niños, el catéter transretral o sonda y a través de la punción suprapúbica. Esto se da más en niños, la punción suprapúbica, cuando todo esto fracasaron, ¿sí? Bueno, el urocultivo en niños que bueno, se divide en niños que controlan esfínteres y los que no controlan. Por ejemplo, los que controlan esfínteres, la muestra de elección, ustedes ya saben, es el medio, es el chorro medio miccional, en el cual, ¿verdad? Tiene que tener una retención deseada por lo menos 3 horas. Las niñas, ¿cómo debe ser? Ustedes ya dijeron. Se debe higienizar la zona genital con agua y jabón, pero esto tiene que ser de adelante hacia atrás porque si no arrastramos las bacterias, ¿verdad? A nivel vaginal y esto puede salir contaminado también. Posterior a eso, esto es lo que ustedes le tienen que decir a su paciente, ¿sí? Posterior a eso se debe secar con una toalla limpia y aproximadamente, dice acá, ¿verdad? Pero no sé si es tan cierto, dice que lo que debemos de eliminar el primer chorro es un 10 ml y se recolecta en frasco estéril que ustedes ya conocen, ¿sí? Unos 10 a 20 ml aproximadamente. Obviamente para realizar todo esto, cuando vamos a orinar, se debe decirle al paciente que se debe separar los labios mayores, ¿sí? En niños se debe retraer el prepucio e higienizar el glande y el surco válvulo prepucial. Esto también debe ser con agua y jabón, ¿sí? Después se debe de secar con una toalla limpia. También, igual que las mujeres, se desecha el primer chorro y el segundo chorro recién se micciona en el frasquito, unos 20 ml aproximadamente. Y se desaconseja el uso de antisépticos porque este obviamente puede alterar el resultado, ¿sí? ¿Entendieron? Muy fácil, ¿eh? Sí, profe. Bueno, y en cambio, en los niños que no controlan esfínteres se puede hacer de la siguiente manera. Primero, luego, nunca utilizar bolsas colectoras para el estudio del urocultivo. ¿Por qué? Por su especificidad. Es baja, se puede contaminar, ¿sí? Entonces existen otras alternativas en el cual se puede utilizar en niños, que es al acecho, que es un poco difícil, ¿verdad? Pero se suele hacer, ¿verdad? Que es que estén encima de ese niño. Otra es la punción suprapúbica cuando ya no hay alternativa. Y otro es el cateterismo, ¿verdad? Por ejemplo, el acecho, sí, es el método que más se aplica en los lactantes, ¿verdad? Nunca queremos sondarle ni hacer esa punción suprapúbica. Entonces estamos al acecho de ese bebé. Obviamente esto es en niños que no controlan esfínteres, ¿sí? Pero a su vez tienen la dificultad de miccionar. ¿Qué debe de hacer? El operador debe esperar, ¿verdad? Qué sé yo, el médico, más bien el familiar. Entonces a que la misma se produzca, perdón, y se recoja en un frasco estéril, ¿sí?
acuérdense que esto también tiene que ser siempre, cada procedimiento, cuando pedimos orina simple, ya sea en niños, en adolescentes, en jóvenes, en personas de edad, ¿verdad? Todos tiene que ser el primer chorro afuera, en todos, ¿sí? La punción suprapúbica, este es un procedimiento ya más, ¿cómo les puedo decir? Es un procedimiento ya más invasivo, que lo que se hace en principio se reserva para casos especiales, ¿sí? Como ya les dije, ya en última instancia se hace eso. Por ejemplo, ¿en quiénes se hacen, por ejemplo, una punción suprapúbica? Tema, pregunta de examen. En neonatos que están graves, ¿sí? Un ratito. Bueno, decía que entonces la punción suprapúbica se hace en pacientes, más bien en neonatos graves, o sea, se hace esa punción ya cuando ya no agotamos, digamos, los recursos, ¿sí? Solo de esa manera se llega. Y nada, es para pacientes cuyos urocultivos previos presentan resultados conflictos, o sea, siempre está contaminada, no es el resultado esperado, el paciente, por ende, no sabemos si tiene o no la infección urinaria, entonces ahí es cuando se llega a una punción suprapúbica. Y nada, primeramente se verifica que el paciente presente globo vesical, tiene que ser un globo vesical, ¿qué significa? Se junta su orina, se palpa, ese globo se palpa, es como algo duro, pero es en realidad lleno de pipí y eso duele. Se desinfecta la zona pubiana, se hace como un procedimiento, dije invasivo, ahora tiene que ser esto estéril, y eso se deja actuar, obviamente se le limpia esa zona, háganse la idea. La zona pubiana se desinfecta con iod y se deja aproximadamente unos minutos. También se puede limpiar con alcohol, obviamente el alcohol del 70%. Posterior a eso se punza, que es lo que estamos viendo acá. Esperen que. Se punza y se extrae la orina, ¿sí? La zona ubicada es entre 1 a 2 centímetros por encima de la sínfisis pubiana, ¿sí? No es que en cualquier lado también yo voy a punzar, ¿verdad? Se da entre 1 a 2 centímetros de la sínfisis del pubis, se desinfecta, esta puede ser con iod o con alcohol, y se aspira la orina, ¿sí? Y se vuelca en el frasco estéril. ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? De mi parte no, profe. Bueno, vuelvo a resumir. Niños que controlan esfínter. Niñas y niños. Niños, entonces lo más importante que ustedes le tienen que decir a la mamá es la buena higiene, que es de atrás hacia adelante por sobre todo, y separar los labios. El primer chorro afuera y el segundo recién. El primer chorro un 10 ml aproximadamente, el segundo chorro unos 10 a 20 ml aproximadamente en el frasco estéril. Y los hombres lo que se hace es retraer el prepucio, limpiar la zona, ¿cómo era que dije? Me olvidé. Balano prepucial, y esto se lava también con agua y jabón. Posterior a eso se desecha el primer chorro y el segundo aproximadamente unos 20 ml. Y los niños que no controlan el esfínteres se tiene otras opciones. Uno es al acecho, en el cual el personal, ¿verdad?, de blanco o el familiar se encuentra al acecho de la orina, digamos, un poco argel, pero suele ser así. Y nada, también el primer chorro fuera y el segundo recién se recoge. Y la punción suprapúbica, que ya es la más invasiva, en el cual se debe hacer un procedimiento que es primero
Limpiar la zona púbica con iod o con alcohol, separar entre 1 a 2 centímetros de la sínfisis del pubis y nada, colocar tu aguja y aspirar esa orina y se coloca en el frasco estéril. También está la caterización, que es también, si no funciona el acecho, entonces se suele hacer la caterización, que es uno de los métodos más utilizados, que es la sonda vesical. Esto, por ejemplo, se da también en pacientes con vejigas neurogénicas. ¿Qué es vejiga neurogénica? Ya dije hace rato. ¿Es? ¿No? No, Bueno, vejiga neurogénica es la incontinencia urinaria que yo hace rato ya les mencioné. Cuando el paciente orina y no puede avisar, ¿sí? En ese caso es que se le suele sondar al paciente. Hay pero otros métodos, ¿sí? volviendo a la higienización de las niñas, Sí. sería, profe, de frente para atrás, porque generalmente si se hace de atrás para adelante, yo tenía No, entendido a que ver, las bacterias de la parte del ano puede sí, infectar espera. Vamos la a ver vagina. si yo no dije mal. De adelante hacia atrás es. Ah, ahí Yo está. dije, yo dije de atrás hacia adelante. Sí, Perdón. Por suerte. Bueno, perdón. Es de adelante hacia atrás. Perdón. Bueno, estás atenta, Keila. Muy bien. Y está también otros métodos, ¿verdad? Que se puede hacer, ¿verdad? Pero ya es mucho más invasiva, ¿verdad? Esto estamos hablando de pacientes añosos, que es la ureterostomía, nefrostomía o vesicostomía, ¿sí? Esta se puede erradicar en que los catéteres a utilizar podrían ser de menor diámetro. Esto se da en casos de que se deja de fluir la orina retenida en la boca del conducto, se limpia la misma con hisopo, humedecido en alcohol, se introduce el catéter en el conducto y se permite drenar la orina al exterior, pero ya son procedimientos muy ya invasivos, más que la punción suprapúbica. Pero para que sepan, en mujeres adultas, la muestra de elección, ya saben, el chorro medio, ¿verdad? El tiempo de retención deseado se tiene que más o menos entre por lo menos 3 horas. Por eso es que yo sé que nosotros, ¿vieron así cuando siempre se dice que en ayunas? O sea, que cuando te despertás, te higienizás, no, y retenés esa orina y posterior se desechás el primer chorro y el segundo juntás. En realidad en la literatura dice por lo menos 3 horas, ¿verdad? Pero cuando nosotros dormimos, estamos más de 3 horas sin hacer pipí, ¿verdad? Pero lo recomendable es por lo menos 3 horas, o sea, no orinas esas 3 horas y se junta, ¿verdad? Pero bueno, igual sale bien. Se debe higienizar la zona genital, lo mismo que en niños, es en las mujeres, ¿sí? Se debe higienizar la zona genital con agua y jabón, de adelante hacia atrás, secar con la toalla, y se debe colocar un tapón vaginal, si es que, o una torunda si es que la mujer está en sus días, ¿sí? Se elimina el primer chorro 10 ml y se recolecta en frasco estéril. Y se también, igual que en los niños, unos 10 ml aproximadamente. Y lo mismo, se recomienda eh, separar los labios mayores y hacer una buena higiene, ¿sí? Eh, ya saben esto, el uso de antisépticos está contraindicado. ¿Por qué está contraindicado? ¿Eh? Muy fácil. ¿Por qué estaba contraindicado los antisépticos y eso? no sería, profe, porque puede salir mal tu resultado. Se altera el resultado. Muy bien.
Ay, Dios mío, apenas estoy. Bueno, y nada, esto muestra nomás sin higiene cómo se puede contaminar. Ven, ya hay mayores de 10. Y con una higiene realizada, bueno, acá dice por enfermeras, ¿verdad? Pero no es tanto así. Se nos explica o se les explica más bien al paciente y para que vean nomás cómo disminuye, ¿verdad?, la incidencia en cuanto al microorganismo. ¿Ven? Sin higiene es alta. ¿Ah, qué? ¿Qué peor esto? Ay, Dios mío, en serio, pico. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. No sé yo qué pasó. Le estaba mostrando la diferencia, ¿ven? Sí, Bueno, la diferencia que hay entre las colonias cuando se hace una buena higienización entre cuando no se hace, ¿sí? O sea, sin higiene o cuando no se hace. Bueno, en varones, espera, acá salté parece. En varones adultos, ya saben, el chorro medio miccional. También tiene que tener un aproximado de retención, un tiempo aproximado de retención, por lo menos 3 horas. Y ustedes ya saben, lo mismo que en niños, también es en adultos varones, en el cual se retrae el prepucio, ¿verdad? Se higieniza el glande, el surco ay, siempre me cuesta, balanoprepucial con agua y jabón, luego se seca con toalla limpia y al comenzar a orinar se elimina el primer chorro y el segundo recién se recolecta. En pacientes con sonda permanente, este procedimiento se utiliza en aquellos enfermos que tienen sonda permanente, ¿sí? O es retirar la sonda o reemplazarla con otra sonda si es que el paciente es dependiente de esa zona. Se obtura la sonda con una pinza, o sea, se pinza esa sonda, se espera unos minutos, se desinfecta la parte externa de la sonda, tienen, no sé si más o menos se hacen la idea. A ver, pues si yo tengo... A ver, creo que tengo en el video para mostrarles. ¿Ustedes conocen la sonda vesical? sí, profe. ¿Conocen tiene un piquito en el cual se desecha la orina? Sí, Bueno, y esa es la que se debe de limpiar. Se pinza el paciente por unos minutos, se desinfecta eso, dice acá con alcohol o con iod, y se punza la sonda con una aguja o jeringa estéril, ¿sí? Más bien se hace con la jeringa. Se vuelca el contenido farmacéutica y se junta en el frasco estéril. ¿Entienden más o menos la idea? Muy fácil es. Lástima que no. Pero entiendo más o menos. Entonces, pinzamos la sonda, tiene una pinza en el cual se puede hacer que ya no corra orina. Entonces se pinza y ya no corre la orina. Por unos minutos eso se hace. Posterior a eso, se limpia ese piquito, digamos, en el cual se desecha la orina con alcohol o con iod y luego se punza con una aguja estéril. La recolección a través de una sonda estéril recién colocada es aprovechoso si la colocación o el cambio de sonda. Ahí, cuando nosotros vamos a colocar una sonda, por ejemplo, hacemos un cambio de sonda y pide, qué sé yo, urocultivo, el médico o el médico tratante, me refiero a tu jefe, lo que sea, o vos querés ver si ese paciente
está haciendo una infección urinaria o algo, entonces nosotros directamente recogemos esa orina, ¿sí? ¿Qué pasó, Juan Jara? Ah, te puedo proyectar una sonda, profe, si querés. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo creo que tengo un video ahí yo que soy muy acelerada, que ya les quiero mostrar todo de uno. Profe, tenés que dejar de compartir para que el compañero Ah, presente. bueno, 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 bueno. ¿Cómo no? Ahí, ahí. Sí. Dios mío. Me escuchan muy desastre. No tanto, profe, pero sí. Acá toda mi familia está así. Ahí voy a proyectar, o sea, yo lo que Dale, tengo Juan. las sondas sí, diferentes números. ¿Eh? Por ejemplo, una sonda número Ah, mira, un 6. poco vos estás en el hospital luego. Sí, otro. ¿Vos sos enfermero? Sí. Ah, bueno, no sé si, No sé pero cómo puedo cambiar. esa no podés abrir, Juan, porque si no vas a No, no, contaminar. no, está todo cerrado, profe. Miren, esto por ejemplo, tiene la manera, nosotros tenemos la manera de, ahí Juan vas a ver, ¿verdad? Tenemos la manera de sacar esa sonda de ese recipiente, digamos, ¿verdad? De ese, ¿cómo puedo decir, Juan? Ayúdame un poquito. Y de su envoltura. De, de la envoltura. No es que nosotros debemos de sacar así como si nada, no. Eso tiene su manera y no sé, algún día podemos, ahora cuando sea presencial, yo les puedo mostrar sin problema, muy fácil. O mostrar un poco, Tiene hay un poco, un número 20, profe. sí, 24. ese ya es más para varones. No Sí. se ve tan bien. Yo que estoy tocando acá con mi, no, está con Inoven, estoy tocando con mi, ¿cómo es? Con este punteador del, qué boludo soy. Bueno, perdón. No Voy a sé si dejar de puedes, proyectar, profe, para que. no, 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 quiero que muestres en realidad, a ver un poco, no se ve pues tan bien, se ve la bolsa nomás. Profe, si es que vos Ahí, hablas, no se puede sí, ver. perdón. No sé cómo compartir. Ay, voy a darle a compartir. Dale, Juana, hacer nomás ya la exposición de eso. Eh, No sé si ahí comparte. Espérame que. Porque estoy con mi teléfono. sí, No sé si ahí pero se ve. ven, sí, no. Sí, Se ve. profe. Se logra ver más o menos, profe. Mm, Bueno. Vamos a ver, yo creo que tengo, hay que hacer ese video, pero creo que tengo un video para mostrarlo. Pero igual, muchísimas gracias, Juan. Entonces, Dale, por lo profe. visto, entonces supongo que entendés perfectamente bien esta clase, ¿verdad? Sí, profe. Sí, facilita. De por ahí, si vos querés, qué sé yo, si de por ahí algo se me está olvidando, meter en a mí no me molesta que ustedes participen o algo así, de por ahí yo me estoy olvidando, interrumpime nomás sin problema. A mí lo que me interesa es que ustedes Otro. aprendan y si de por ahí algo se me escapa, puedes interrumpirme sin problema. Bueno, ¿ven? Sí. Bueno, vamos a continuar. Procedimiento, voy a apurarme un poquitito más porque ya hay 25 ya. El procedimiento del urocultivo, ¿verdad? Bueno, antes, ¿verdad? De llevar la muestra, no nos olvidemos, ¿verdad? Tenemos que saber
los datos del paciente, anotar los datos del paciente. En realidad, lo único que se pone es en el frasquito es el nombre del paciente, ¿verdad? Pero si es que se va a hacer así bien, digamos, las cosas, debe de ser datos necesarios para interpretar el urocultivo. Por ejemplo, la edad es importante, ¿verdad? El sexo. ¿Por qué es importante el sexo? ¿Por qué? ¿En qué sentido preguntas, profe? En el sentido de que es más frecuente en mujeres. El sexo es importante porque es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿sí? Si en mujeres yo puedo dar un 90% de decir si está con una infección urinaria y más todavía si se va acompañado de síntomas y no así en un hombre, ¿sí? Los síntomas importantes, los factores predisponentes importantes, por ejemplo, saber si es tiene sonda permanente, si hubo un recambio de sonda, los antecedentes de infección urinaria, si es que hace a repetición infección urinaria, es importante, y si es que hace una infección urinaria recurrente, ¿verdad? Frecuente. Entonces, saber si ya algún antibiótico ya había tomado, seguramente que sí, ¿verdad? Y ver si ya no se volvió resistente o que a este medicamento, ¿sí? Y de la muestra saber, ¿verdad? El tiempo que retuvo, que dijimos que era aproximadamente entre 3 horas, lo habitual, ¿verdad? Saber si fue del primer chorro o no, saber si es de una punción suprapúbica o si es de una sonda, ¿sí? Los factores que varían con la edad y el sexo es la prevalencia, que ya dijimos, más frecuente en mujeres. La tasa de recidiva y de reinfección, preguntar si es que constantemente hace infección urinaria o si es primera vez, o sea, no primera vez porque no va a saber todavía, pero si hace infección urinaria recurrente, perdón. La presencia de los factores predisponentes, más bien saber el agente etiológico, resistencia a los gérmenes, si es que hace infección urinaria de repetición, puede ya ser resistente y qué conducta nosotros vamos a tomar con ese paciente. Bueno. Bueno, esto va a ser los microbiólogos ahora. Que es el procesamiento de la muestra. Ahora nosotros le damos nuestra orina y lo que ellos hacen es cómo se hace. Se centrifuga la orina, esas 10 ml que juntamos, se observa el sedimento, por ejemplo, mayor a 10 leucocitos, ya podíamos estar, ¿verdad? Diciendo, en realidad de 30 a 40 ya podemos pensar en una infección urinaria, se piénsalo. Informaron no si hay piocitos, que era pus y bacterias, ¿verdad? ¿Cuántas bacterias? El sedimento leucocito no hay correlación con la infección en pacientes sondados, ¿sí? También se puede colorear con coloración de Gram, con antibióticos previos y nada, hay un aumento de leucocitos, ¿sí? Según la bacteria. Bueno, el número de bacterias. Esto es lo que ya dije. Como se sedimenta, ¿verdad? Se incuba y esto esperamos que crezca. ¿Aproximadamente cuánto tiempo dijimos que tardaría? ¿Eh? Para el Dije yo. resultado, profe, Sí, aproximadamente. 3 horas. ¿Vos querés que yo te aplace? ¿Qué No, 3 horas? Urocultivo, che mamá. Urocultivo. Juan, la que le persigue ya, Juan. Juan Jara. En 72 horas, profe, el preliminario en 5 días le Muy final. bien. Aunque inclusive en 72 horas ya puede crecer. Bueno, o sea, puede dar el informe así final, digamos.
Bueno, los sedimentos, para realizar, ¿verdad?, la observación de los sedimentos urinarios se toma entre 5 a 10 ml de la orina del tubo, ¿sí? Que ustedes ya vieron. Se centrifuga a 2000, RPM era algo de minuto, era. Revoluciones por minuto. Muy bien. Yaniva creo que. ¿O quién era? Sí. Durante 10 minutos eso. Eso es como se hace nomás. Luego ellos vuelcan el sonadante de modo que quede aproximadamente entre 0.5 ml de sedimento. Luego esto se agita. Se agita el volumen del líquido contenido, se observa entre un porte y cubre objeto que ustedes ya conocen. El cubre objeto se mira en el microscopio a un aumento de 400 y luego se deberá consignar la presencia o no de leucocitos, si hay hematíes, si hay bacterias, cilindros, tipo de cristales, tipo de células. No sé si ustedes ya vieron alguna vez, seguramente que sí, orina simple, ahí salen los cilindros, si hay hematíes, leucocitos, seguramente que sí, ¿verdad? No van a decir que nunca, nunca nadie se hizo. El informe, sí, profe. Ahí está el informe y bueno, y ahí sale esas tiras, perdón, esos cilindros, leucocitos. Bueno, el cultivo. Esto vamos a pasar nomás. Eh, bueno, y acá está lo que dijimos hace rato que me parece importante. El tiempo de incubación, o sea, ¿cuántos grados? Incubación se realiza entre 35 más o menos a 2 grados, ¿sí? Y acá, el tiempo. Aunque algunos autores hayan preconizado emplear tiempos menores, la placa se debe incubar por lo menos durante 48 horas con observación diaria. Ante la sospecha de infecciones micóticas se recomienda incluso prolongar incubación entre los 72 horas o más. O sea, en 48 horas es difícil, más de 72 horas o 5 días, como dijo el compañero de ustedes, ¿sí? Esto no voy a hablar de esto. Bueno, son antimicrobianos, a ensayar e informar en enterobacterias extrahospitalarias aisladas de la orina. Por ejemplo, se sugiere ensayar con norfloxacina solamente en cistitis y ciprofloxacina en pacientes pediátricos con infección urinaria complicada. Pacientes mayores a 65 años y en varones de cualquier edad. En pacientes pediátricos además se debe ensayar cefixima en aquellos casos que se detectan resistencias a cefalosporina de primera generación. Son antibióticos que se utilizan, ¿verdad?, para tratar a los pacientes. Yo esto le pongo nomás, esto ni siquiera se le va a preguntar en el examen, ¿sí? Pero para que sepan nada más. ¿Está? Sí, profesor. Bueno, los síndromes clínicos, ¿verdad? Ya hablamos ya de una bacteriuria asintomática cuando el paciente no presenta síntomas, pero sí hay bacterias. Yo les pregunto a ustedes, si tenemos una bacteriuria asintomática, ¿podemos ver piuria? ¿Está No, ausente o no? ausente, ausente está, bro. Muy bien, ausente solo. Está luego. Si hay una cistitis, entonces ya dijimos una infección vesical y puede aparecer síntomas urinarios. ¿Qué pueden ser esos síntomas urinarios? Fiebre, Después, dolor al orinar, ¿cómo es dolor al orinar, Keila? En términos médicos. recién dijiste, profe, pero no me recuerdo. Disuria. Después, ¿qué más? Dolor en hipogastrio, dolor lumbar, dolor abdominal, ¿verdad?
Y obviamente si hay síntomas, requiere tratamiento, ¿verdad? Si hay un síndrome uretral agudo, por ejemplo, síntomas irritativos en mujeres pensando en otra patología, esto también requiere tratamiento. Y si hay una pielonefritis aguda, la pielonefritis es una infección urinaria baja o alta. Creo que es alta, profe. ¿Crees? Es alta. Y también hay síntomas sistémicos, y esto sí o sí, cuando nosotros sospechamos de una pielonefritis aguda y hay síntomas, sí o sí, se queda internado ese paciente y se le trata. Bueno, microorganismo que esto en realidad lo que hace es hablar nomás de un poquitito de cada uno de los microorganismos. Pero yo les voy a decir así rápido, porque ya hablamos de esto. Agente etiológico ustedes tienen que saber. Puede ser estafilococos, puede ser proteus, y acá dice puede ser tan frecuente como Escherichia coli, ¿sí? Klebsiella pneumoniae también puede crecer. Esto no estaba hace rato en... ¿Se acuerdan de ese cuadro que les mostré al principio? Uno de los más frecuentes, y bueno, no le mencioné, pero también puede estar Morganella morgani, sí les hablé de Pseudomonas, Enterobacter, Shigella, Barnella vaginalis, Corynebacteria, Cándida y Haemophilus, ¿sí? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Profe, en el cuadro que presentaste no está hemofilios. No está tampoco. Pero por eso puse esto. Esto ustedes van a leer otra vez, pero es más para que sepan nomás los microorganismos que se pueden encontrar. Igual que Morganella morgani tampoco no está, pero son menos frecuentes. ¿Ustedes ven lo que yo estoy haciendo? Sí. Bueno, vamos a ver si es que... Tu video, profe. Nunca nadie de Shake. Y ahora voy a tratar de poner otra. ¿Ustedes ven? ¿Eh? No, profe. No, profe, Solo nos quedamos tu antes porque Ay, PowerPoint. jue. Bueno, ¿y qué tal si es que proyecta? No sé quién me proyectó la... A ver un poco. No, profe. A ver. Ahí ven. ¿Ven? No, profe. Ay, odio cuando es así. Copiar el link, profe, y anotar YouTube directo. Ahí ven. Sí. Ahí sí. Bueno, ok. ¿Ustedes escuchan? Sí. Es cómo se hace el urocultivo, ¿sí? ¿Qué es urocultivo? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Escuchan, verdad? Sí. No. No me digan. No se escucha. No se escucha. Pero tiene subtítulos, profe. Sí, Igual sí. no hay problema Bueno, con eso. bueno. Agrandan más, profe, porfa.
Sí. ¿Entendieron más o menos cómo se hace? ¿Sí? ¿No? Yo no entendí muy bien, profe. No me vaya a hacer reír. Bueno, voy a pasar en el, ¿cómo es que se llama? En el chat para que ustedes puedan ver, ¿sí? Porque se me está haciendo tarde y ustedes tienen clase después con la doctora Ana. Entonces yo le voy a dejar este video. Es solamente de cómo los microbiólogos hacen el urocultivo, ¿sí? Lo más importante que espero que hayan aprendido es qué es obviamente el urocultivo, para qué sirve, qué diagnosticamos, cómo se hace el procedimiento entre niños, entre adultos, cómo podría ser, por ejemplo, el niño que está hospitalizado, que dijimos que era el acecho por sonda vesical o por punción suprapúbica, de qué nosotros debemos de decirle al paciente en cuanto al aseo, en cuanto a cómo debe de juntar la orina ¿cómo es que se dice? En el frasquito, eh, por ejemplo, las complicaciones que puede haber en una embarazada, las complicaciones que puede haber en un niño, que dijimos que era cicatriz renal, insuficiencia renal, hipertensión. En las mujeres dijimos en la embarazada que es frecuente a partir de los 22 a 24 semanas o en la sexta semana de gestación. En los hombres, por ejemplo, es infrecuente, dijimos, y dijimos también que a partir de mayor de 50 años, por ejemplo, puede ser por una complicación que era agrandamiento de la próstata, prostatitis, o por algún instrumento, ¿verdad? Que esté ahí causando esa infección urinaria, ¿sí? Eso es lo que yo quisiera que ustedes aprendan. ¿Está? Y espero que hayan aprendido ahora. Bueno, voy a llamar la lista, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, voy a compartir. ¿Cómo era la lista? No me recuerdo más. Ah, acá está. ¿Ustedes ven? Bueno, Achucarro Fabricio, Añasco Jorge, Presente. Fabricio escribió en el chat, profe. Antunes, Presente. Matías Arias, Presente. Lorena Arrúa, Presente. Carlos Báez, Presente. Mercedes Báez, Presente. Vareiro Jesús, Presente. Benítez Magalí, Presente. Benítez Diana, Presente. Jorge, Cardoso Jorge, Presente. Chamorro Ana, Presente, profe. Chena Iván, Chena Escribió en escribió el en el chat. chat, profe. ay, joder. De Sousa Samantha, Presente. Samara, Osvaldo Duarte, Presente, doctora. Laura García,
Presente, profe Laura García. Santiago Gómez. Jazmín. Presente, profe. Juan Jara. Presente, profe. Ulises. Presente, profe. Lugo Sol. Presente, profe. Liz Marlene. Sol Morales. Presente. Santiago Campo. Presente. Ortega Sofía. Patiño Milena. Presente, profe. Giovanna. Presente. Bárbara. Presente, profe. Sergio Rojas. Presente. Carlos Zanabria. No. Juan Velázquez. Profe Presente, Carlos profe. Sanabria está, pero también